En 2004, Khaled El-Masri es arrestado durante un viaje a Macedonia. Es interrogado y maltratado. Nadie conoce su paradero. 5 meses después, es liberado en un bosque en Albania. Me colocaron de tal forma que no veía dónde me llevaban. Me hacían indicaciones con los dedos para que no mirara hacia atrás. Me dieron mis cosas y comencé a andar pensando, ahora me van a disparar por la espalda. El caso de Khaled El-Masri básicamente desvela todas las entrañas del sistema secreto norteamericano de tortura y prisiones. Khaled El-Masri apareció en titulares internacionales. Durante años luchó en vano pidiendo explicaciones y justicia. Se sintió abandonado por su propio gobierno. Es un ciudadano alemán que debería recibir una protección absoluta por parte de la República Federal de Alemania y de sus servicios. Khaled El-Masri vivía cerca de Ulm. Lo conozco desde el año 2007. Ya en ese momento quise hacer un documental sobre él. Pero este caso dio un giro muy extraño. Años después de su secuestro, cometió varios delitos y en 2009 golpeó al alcalde de Neu-Ulm. ¿Cómo pudo llegar a eso? Quien estuvo más implicado en esta historia fue el abogado Manfred Nidic de Ulm. Conoció a El-Masri en junio de 2004. Había 2 hombres en la puerta del despacho. Tenían pelo largo y barba. Uno de ellos llevaba un traje largo. Pensé, ¿qué quieren de mí? Entramos y me explicaron lo que supuestamente había sucedido. Entonces El-Masri comenzó a hablar. Contó que los americanos le habían secuestrado y torturado y todo lo demás. Y le dije, ¿qué quieres de mí? Después me enseñó su pasaporte y relató su historia de esta manera. Viajó desde Alemania a Macedonia. Había un sello de entrada en Macedonia, pero no tenía sello de salida. Y para colmo, aparecía un sello de salida de Albania. Pero, por Dios, ¿cómo pudo pasar de Macedonia a Albania? Me lo pensé un momento. Si es una historia inventada, tendrá que enfrentarse a las consecuencias. No se juega con estas cosas. O tal vez sea cierto. Más o menos al mismo tiempo que Manfred Nidic, el New York Times supo del caso. Suad Mekenneth acababa de empezar a trabajar allí. Era un número de teléfono desconocido. No lo tenía registrado. Descolgué y escuché una voz temblorosa que me preguntó en árabe: ¿hablo con la periodista Suad Mekenneth? Así que pregunté:
¿Quién es? Respondió en árabe. Me llamo Khaled el-Masri. Me secuestró la CIA. Era una mezcla de su voz y su llanto. Sabía que se trataba de una gran historia, de graves acusaciones contra la CIA. Era un ataque directo contra la inteligencia estadounidense y era demasiado para mí. Pero también tenía curiosidad y quería saber quién era ese tal Khaled el-Masri y por qué lo había secuestrado la CIA. El ataque del 11 de septiembre de 2001 conmocionó al mundo occidental. América estaba decidida a luchar con toda su fuerza y sus aliados se posicionaban. Le he prometido al presidente George Bush absoluta solidaridad por parte de Alemania. Khaled procede del Líbano. Cuando estalló la guerra civil en 1975, tenía 12 años. Una década después, consiguió huir a Alemania. En 1994, Khaled se convirtió en ciudadano alemán. Quería construir algo en el país que le había dado asilo. Intentó comerciar con coches. En 1996 se casó. En 2002 se mudó a un pueblo cerca de Ulm. Allí vivía con su mujer y sus hijos en un sótano de 30 metros cuadrados. A finales de 2003 había problemas en casa. Khaled decidió darse un tiempo. Compró el billete más barato que encontró, un billete de autobús a Macedonia por unos 150 euros. En la frontera serbo-macedonia ocurrió algo extraño. Tuvo que bajarse del autobús. Unas horas más tarde fue trasladado a un hotel en Skopje. En la habitación del hotel, creo que estaba en una cuarta planta, había 3 hombres. Pregunté si estaba arrestado. Me dijeron, ¿ves esposas por algún lado? Me detuvieron en ese hotel durante unos 23 días. No me permitieron hacer llamadas telefónicas ni tener contacto alguno. No sabía por qué ni lo que querían. Les dije, bueno, quiero ponerme en contacto con la embajada alemana. Me respondieron, los alemanes no quieren hablar contigo. Afirmaban que yo era egipcio y que mi pasaporte era falso. En algún momento me volví loco y les dije, me voy. Entonces sacaron sus pistolas. Me tuve que tumbar en la cama si no quería que me dispararan. La situación era realmente grave. Me volví a echar en la cama. Unos días después, me dijeron que recogiera mis cosas. Vuelves a Alemania. Me vendaron los ojos, me pusieron tapones en los oídos y un saco en la cabeza.
En el aeropuerto, escuché la voz de un ayudante. Ahora te reconocerá un médico. Se cerró la puerta y empecé a sentir golpes por todos lados. Me desnudaron utilizando objetos afilados. Me quitaron toda la ropa, dejándome completamente desnudo. Me vistieron con otra ropa y me pusieron pañales. En el avión me tiraron al suelo y me pincharon con una aguja en el hombro. Después me fui. La policía supo del secuestro por primera vez en junio de 2004, unas 2 semanas después del regreso de El Masri. Verificaron su historia paso a paso e incluso realizaron un análisis de cabello. Básicamente, pudimos confirmar que había hecho una huelga de hambre o que apenas había comido o bebido, porque evidenciaba desnutrición. En principio, pudimos verificar estas declaraciones sobre su estancia allí o donde estuviera en ese momento. Por lo que si se hubiese tratado de una historia fantástica e inverosímil, habríamos sido capaces de refutarla, pero no pudimos porque llegamos a la conclusión de que toda la historia era creíble. Para Hermann Utz, el caso era muy especial, porque él había oído el nombre de El Masri incluso antes de su secuestro. El Masri asistía regularmente al rezo de la Casa Multicultural de Neu-Ulm, que se encontraba en el punto de mira de la policía. En 2003, Neu-Ulm se consideraba una fortaleza de fundamentalistas musulmanes en Alemania. Reda Seyam también asistía a la Casa Multicultural. Se sospechaba que recaudaba dinero para un atentado con bomba en Bali. Este atentado nunca se pudo llevar a cabo. Seyam era el islamista más controlado de Alemania en aquella época. Khaled El Masri le conocía bien. Pero ellos estaban en contacto, se movían en los mismos círculos como muchos otros. No nos interesaba la masa, ni aquellos que iban a orar, solo nos interesaba cierta gente. Los investigadores hicieron un gran trabajo, en especial la policía. Se trataba de la policía bávara. Les conozco por diferentes delitos. Así es como te acercas a los testigos. Ahí es donde te aseguras la evidencia objetiva y funcionó muy bien. Pero de repente se detuvieron. No se llegó más allá. Tuve otra conversación con el fiscal de distrito, quien me dijo, no creo que eso sea tan deseable. ¿Que era no deseable? Paulatinamente me di cuenta de que este asunto tomaba una dimensión política. Después de muchos meses de investigación realizada por Suad Mekenneth, el New York Times decidió finalmente publicar la noticia. Cuando los colegas de la profesión llamaban oficialmente a la CIA, decían, no, esa historia no es cierta. Esto daba miedo y generaba una tensión increíble. Cuando la historia se destapó en las páginas del New York Times, cayó como una bomba. En las primeras horas después de la publicación de la noticia, la tensión fue inmensa. Me senté frente a la pantalla, teléfono en mano, y esperé la llamada de la CIA o del gobierno de Estados Unidos diciendo el New York Times miente. Pero no sucedió.
Trabajaba para el programa de televisión Panorama cuando salió a la luz en el New York Times lo que Suad Mekenneth había publicado sobre el secuestro. Recuerdo sentir vergüenza porque existiera un caso de secuestro de la CIA a un ciudadano alemán. Y sabes que incluso te tienes que hacer la pregunta a ti mismo de por qué existimos. En 2005, los periodistas descubrieron las rutas aéreas de los jets de la CIA y por lo tanto también del vuelo del Masri hacia Afganistán. La policía española pudo comprobar los nombres camuflados de los secuestradores de la CIA que hicieron escala en Mallorca. Con esta información, John Getz se anotó un tanto. Identificó las direcciones de los secuestradores de la CIA en Estados Unidos. Buenos días. Nos gustaría preguntarle sobre el secuestro de Khaled El Masri. Soy John Getz, de la televisión alemana. ¿Sabe de lo que le hablo? ¿Qué tiene que decir sobre el secuestro de Khaled El Masri en Macedonia? Señor. Señor. La implicación de la CIA ya la conocía el periodista Alexander Bosinovsky desde principios de 2004, poco después del secuestro. El nombre El Masri estaba en las listas de los más buscados del FBI, vinculado a los ataques del 11S. Sin embargo, el Khaled El Masri que ellos buscaban era un ciudadano español. Y este Khaled El Masri, con el mismo apellido, era un ciudadano alemán. Así que llega a Tabanovce. Los policías de la frontera de Macedonia y Serbia deciden trasladarlo a Skopje, al Hotel Skopski Merak. Este hotel estaba situado justo detrás de la Embajada de Estados Unidos en Skopje. No esperaron a la información de Lyon, sede de la Interpol en Francia, para corroborar si el pasaporte era auténtico o no. En lugar de eso, informaron a la Embajada de Estados Unidos en Skopje o avisaron a Washington o a sus superiores locales, quienes enviaron un avión para recoger a El Masri. Mi fuente era un oficial de la inteligencia militar. Creo que me lo contaron porque estaban emocionados. Pensaban que habían cogido a un pez gordo y que se harían famosos internacionalmente por la captura de uno de los organizadores de los ataques del 11S. Era demasiado importante como para mantenerlo en secreto. En un momento dado, tuve la sensación de un aterrizaje. Me metieron en el maletero de un coche y condujeron durante unos 10-15 minutos. Después me encerraron en la cárcel. Era una zona subterránea, un sótano. Me estamparon contra la pared. Bajé unos pocos escalones. Me tiraron al suelo y se cerró una puerta. Al rato vi que estaba en una habitación sucia, que apestaba como una pocilga. Tenía mucha sed. A través de un hueco en la puerta de la celda, me observaba un hombre. Llevaba un sombrero afgano. Cuando le dije que quería beber, me señaló una botella de plástico que estaba en la esquina. Se suponía que debía beber de allí. Le dije que el agua no estaba limpia. Entonces me respondió, o eso o nada.
En mitad de la noche llegó gente enmascarada, vestida de negro. Venían con esposas y cadenas y me llevaron a la sala de interrogatorios, donde había 2 o 3 estadounidenses sentados. No iban enmascarados, vestían ropa de paisano. Sabían que era de Ulm y que frecuentaba la casa multicultural. También tenían datos del coche de Reda Seyam. Estaba a mi nombre. Nadie sabía que ese coche estaba a mi nombre, excepto la oficina de distrito. Sin embargo, los estadounidenses lo sabían. Después de esto, las autoridades alemanas dijeron que desconocían el tema. No sabían dónde estaba ni nada de eso. Decían, tú no vas a salir de aquí. No vas a salir de aquí hasta dentro de 20 años. Había allí un chico de Somalia. Tenía los brazos fracturados por torturas anteriores. No teníamos ningún tipo de asistencia médica. Así que dijimos, bueno, vamos a hacer una huelga de hambre. Después de unos días, los demás no pudieron resistirlo. Lo dejaron. Me quedé yo solo haciéndola. En Nueva York, la organización en defensa de los derechos humanos, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, recibió información sobre el caso de Khaled en 2005. Estaban especializados en el seguimiento de los programas de secuestros de la CIA. El relato de Khaled sobre lo que le había sucedido era una historia creíble, referida a la implicación de Estados Unidos y la CIA, en concreto a su programa de traslado de individuos detenidos y torturados en secreto. A pesar del hecho de que se trataba de la casa de sus torturadores, Khaled cogió un vuelo con Manfred, su abogado. Vamos a ganar. Por supuesto que el gobierno estadounidense se disculpará. El gobierno alemán hará todo lo posible para asegurarse de que lleguen esas disculpas. Y el señor El Masri se reinsertará, estoy convencido. Ahora esperamos que los jueces presionen. Pero el viaje resultó menos afortunado de lo que se preveía. Los tribunales rechazaron el caso de Khaled El Masri por razones de seguridad nacional. Al menos podría testificar en el país de sus secuestradores. Me siento orgulloso de presentarles a mi cliente, Khaled El Masri. Lo que quiero es que se reconozca que se ha cometido una injusticia conmigo. Exijo una explicación y una disculpa. En Europa, el caso de El Masri se convirtió en noticia en 2005. Dick Marty, exfiscal suizo y miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, fue nombrado responsable de la investigación contra las actividades de la CIA en Europa.
Khaled el-Masri es un símbolo para muchos. Existen innumerables casos de detenciones de las que todavía no tenemos pruebas. Dick Marty demostró que la CIA tenía prisiones secretas en Polonia y Rumanía. Estas desapariciones y traslados extrajudiciales son actos delictivos. Necesitamos conocerlas y elevar nuestras voces en contra de ellas. Son actos delictivos. Debo reconocer que se me cayó el alma a los pies. A día de hoy, no entiendo cómo los jefes de Estado y de gobierno europeos pueden dar bonitos discursos sobre la democracia y el Estado de Derecho, sobre la necesidad de defender los derechos humanos y después, por exigencia de Estados Unidos, tiran estos nobles principios por la borda. Es un desastre, una hipocresía de la clase política europea en su totalidad. En Berlín, a finales de 2005, estalló una bomba política. Salió a relucir que el ministro del Interior, Otto Schily, conocía desde hacía tiempo estos secuestros. El lunes de Pentecostés de 2004, 2 días después del regreso del Masri de Afganistán, el embajador estadounidense Daniel Coates había informado a Schily sobre ello. Otto Schily lo había mantenido en secreto durante más de 1 año y medio. ¿Está implicado el gobierno alemán en este caso de algún modo? ¿Y qué pasos se han dado para averiguar si las autoridades estadounidenses están implicadas en este caso? No tengo información sobre nada de eso. En relación a su segunda pregunta, no puedo responder. Tengo mucha experiencia en el Parlamento Federal alemán. He participado en 5 comités de investigación donde las cosas aparecen una y otra vez. Este es uno de los casos más evidentes. A veces me pregunto, ¿por qué sigo yendo? Si la gente se sienta frente a ti, te mira con ojos de lealtad y miente. El gobierno lo sabía. En 2004, el jefe de la Cancillería Federal era Frank-Walter Steinmeier. No compareció públicamente hasta que la presión fue enorme. Supe de este caso en junio de 2004, a través de una carta que recibimos en la Cancillería en aquella época. Después de esta experiencia tan espantosa, permitieron que este pobre hombre diera tumbos de aquí para allá por Alemania. Uno no podía imaginarse algo peor. Por supuesto, la historia se recibió con incredulidad en todas partes. ¿Por qué no va al psiquiatra? En medio de las crecientes sospechas contra Schily, Fischer, Steinmeier y compañía, el abogado Manfred Niedich recibió un mensaje explosivo. Una foto de Sam podría haber aparecido. Sam era un agente germanoparlante que visitó a Khaled el-Masri en su celda en Afganistán y se encargó de su liberación. Quedé con el Masri y vio la foto. Dijo, ese es Sam. El supuesto Sam es Gerhard L., oficial de la Oficina Federal de Investigación Criminal alemana, responsable de misiones delicadas. En ese momento su existencia era ultrasecreta. Inesperadamente la policía de Neu-Ulm llamó a Manfred Niedich y a su cliente. Se había preparado una rueda de sospechosos con el supuesto Sam. ¿Había colaborado un policía alemán con los estadounidenses durante el secuestro? El policía preguntó a el-Masri. Este respondió, lo reconozco, estoy 95% seguro.
Tiene más canas y más peso, pequeñas diferencias que da el paso del tiempo. Pero es Sam. Sam hacía los mismos gestos que en Afganistán, los mismos movimientos, pero sobre todo cómo hablaba. Posiblemente habría pasado un año o año y medio. Ahora, de algún modo, estaba un poco más gordo. Pero su acento, su comportamiento, sus movimientos, era Sam. No es fácil reconocer de nuevo a la gente. A menudo se sobrevalora este hecho. En el curso de las investigaciones, y no estábamos intentando convencerle de nada, en ningún caso, pero cuando empiezas a preguntarte si estás en lo cierto o no, las cosas se te hacen más evidentes, y en el curso de nuestras investigaciones el Masri no tenía nada claro. Lo reconoció. Bueno, también pasa todos los días en los tribunales durante los procedimientos delictivos. Si estás 100% seguro, ten cuidado, la gente cambia. Pero hay muchas formas de estar seguro. Y después llegó la declaración oficial de la oficina del fiscal. No reconocido. Todavía estábamos en el edificio. Nunca me había pasado algo parecido. Mientras tanto, habían aparecido algunos testigos en Macedonia. Sus declaraciones arrojaron una luz cuestionable sobre el gobierno alemán. Había fuentes de alto nivel en Macedonia que decían, bueno, las autoridades alemanas estaban informadas. Era alguien muy cercano a la embajada alemana, lo sabían. A mí me parecía increíble. En ese momento también nos pusimos en contacto con el ministro alemán de Asuntos Exteriores. Él insistió, nada de eso es verdad, pero no fue todo. La persona que estaba hablando con nosotros también nos dijo, si yo estuviera en vuestro lugar, no fueron las palabras textuales, no publicaría esta historia. Traerá consecuencias. Por primera vez, me llevaron amablemente desde la celda a la sala de interrogatorios, sin esposas. Había alguien sentado en la mesa. Había pastas y té. De repente esa persona me habló en alemán. Hablemos entre nosotros abiertamente. De algún modo no sabía por dónde empezar. Entonces le pregunté, en cualquier caso, ¿quién eres? Respondió, Sam. Debía llamarle Sam. Entonces dijo, ahora estamos solos aquí y podemos hablar. Saldrás de aquí, pero no será fácil. Y llevará un tiempo. Los estadounidenses no quieren que nadie sepa que has estado aquí. Khaled el-Masri es trasladado vía aérea a Albania y liberado allí en un bosque.
Poco después, los oficiales albaneses lo reciben y sin tiempo que perder, lo montan en un avión con destino a Alemania. En Frankfurt, cuando llegué al control, me miraron el pasaporte. ¿No tienes una foto nueva? Era una foto nueva, pero parecía mayor porque mi aspecto había cambiado mucho en comparación con la foto anterior. ¿No tienes nada más? Le enseñé mi carné de conducir. Entonces me dejaron pasar. Después cogí el tren a Ulm y fui a casa. Y allí vi que... El secuestro de El Masri duró 5 meses. Casi 2 años después, las preguntas sobre el caso provocaban tanta tensión que se creó un comité de investigación en Berlín en marzo de 2006. ¿Qué papel jugó el gobierno alemán en todo esto? Khaled El Masri tiene la oportunidad de contar su dolorosa historia al gran público. Pero ninguno de los políticos quiere posar junto a él, y poco a poco el viento cambia. De repente, El Masri se considera públicamente sospechoso. ¿Por qué él? Entre otras cosas, el Comité de Investigación de Berlín intentó aclararlo. Aquí, delante de los diputados, El Masri afirmó que había sido secuestrado sin motivo alguno. Pero ¿por qué este musulmán germano-libanés tenía tanto interés para los estadounidenses? ¿Quién es Khaled El Masri? ¿Es El Masri simplemente una víctima no sospechosa? El Masri podría ser también una víctima, pero realmente tiene mucho interés dentro de la red de islamistas en Alemania. No es casualidad que este hombre estuviera en el punto de mira de los investigadores estadounidenses. Le provocaron hasta el límite. Incluso donde vivía, los vecinos decían que sus hijos eran muy ruidosos jugando. Poco a poco se fue convirtiendo en una persona más nerviosa, a veces hipersensible. Después se quejaba de la falta de solidaridad de su país y de que todo el mundo estaba en su contra. Dijo que a partir de ese momento se ocuparía él mismo de las cosas. El 27 de mayo de 2007, Khaled El Masri se presentó en un mercadillo de venta al por mayor en Neu-Ulm, donde intentó generar todo el daño posible. Entró a la fuerza y provocó un incendio. Khaled estalló por una nimiedad. Se quejaba de un reproductor MP3 roto. Sintió que le estaban provocando y que le trataban condescendientemente. Finalmente apareció el delincuente, el hombre que enseñó a todo el mundo que las cosas no iban bien. Ahora se le podía estigmatizar como delincuente. Después de provocar el incendio, El Masri tuvo que ir a juicio. Le tocó un juez comprensivo y salió en libertad condicional. Y de repente sucedió algo extraordinario. La Fiscalía de Múnich ordena la detención de 13 agentes de la CIA. El gobierno alemán se negó incluso a enviar la orden de arresto a Estados Unidos.
emitió la orden de arresto a todos los países, excepto a aquel donde vivían los secuestradores. El motivo de este comportamiento del gobierno alemán se esclareció en 2010, cuando Wikileaks publicó un documento de aquella época. El enviado estadounidense John Koenig se lo dejó claro a su homólogo alemán. Difundir la orden de arresto tendría una influencia negativa en las relaciones bilaterales. La intención no era amenazar a Alemania, sino instar al gobierno alemán para que considerara cuidadosamente cada paso por las implicaciones que tendría en las relaciones con Estados Unidos. Entiendo que hay relaciones entre muchos estados y Estados Unidos, que son relaciones entre pequeños países y el imperio. Estados Unidos se comporta como un imperio. Utilizan su poder para imponer su punto de vista. En el mismo año 2007, el Tribunal Supremo estadounidense falló sobre si el caso de El Masri se admitiría en los tribunales. El tribunal más importante de Estados Unidos lo denegó. Un amigo le había donado un terreno rústico. Durante el verano de 2009, trabajó para convertirlo en un jardín para sus hijos. Fue la última vez que lo vi. El 11 de septiembre de 2009, Khaled El Masri junto a 3 de sus hijos fueron al ayuntamiento de Neu-Ulm, irrumpieron en el despacho del alcalde Gerold Norenberg y le agredieron físicamente. Este acto sorprendió a todos. Norenberg sufrió heridas leves, pero supuso para él una grave conmoción. Para mí este hombre es un enfermo, le deberían tratar. Los tribunales están realizando su trabajo, yo no necesito hacer nada más. Ahí se produjo nuestra separación. Ya no quería que siguiera defendiéndole. Ya no me pude comunicar más con él. Esa fue la última vez que le defendí. Después se acabó. Khaled El Masri fue condenado a 5 años de prisión. En 2014, en cuanto salió, se fue al aeropuerto y desapareció. El informe secreto de la CIA sobre su secuestro se hizo público en 2016. Resolvió algunos de los misterios de su secuestro, pero otros siguen sin solventarse. Además, hubo una clara conclusión. El largo secuestro del Masri realizado por la CIA fue injustificado. Su arresto y larga detención fue el resultado de una serie de errores en los procedimientos, la gestión y la supervisión. Con este testimonio tan devastador se demostraba finalmente la inocencia de Khaled. Pero esto no llegó a la opinión pública. Su caso no mereció ni siquiera una nota de prensa. Aún así, su historia no se me olvidaba. 8 años después de nuestro último encuentro, por fin lo localicé en Austria. Después de su detención, Khaled intentó encontrar trabajo en diferentes países. Fue en vano. Alemania ya no era una opción para él. Así que decidió intentarlo con el comercio de productos árabes en Austria.
Han pasado 17 años desde el secuestro de Khaled. También fue una pesadilla para su esposa, Aisha. Cuando desapareció sin dejar rastro el día 31 de diciembre de 2003, cogió a sus 4 hijos y volvió desesperada al Líbano. Pensé que se habría casado con otra mujer. Si no vuelve, me voy al Líbano. Fue muy difícil para mí y para mis hijos. Me di cuenta de que él siempre tenía miedo. No podía salir a la calle sola con mis hijos. Él estaba muy triste. Lloraba y gritaba mucho. Eso supuso un problema tanto para mis hijos como para mí. En 2009, cuando Khaled ingresó en prisión, se separó de nuevo de su familia. Como si ya no hubiera sido lo suficientemente duro, Aisha discutió con las autoridades. Querían convencerla para que dejara a algunos de sus hijos con una familia de acogida. En 2011, la situación se complicó. Aisha se fue de nuevo al Líbano. Mientras tanto, Jawar, su tercer hijo, que tenía 11 años en aquel momento, terminó su formación en Viena. Cuando a finales de 2016 volvimos de nuevo, yo tenía 16 años. Mi padre me había llamado para que le ayudara en el trabajo. Me dijo que se sentía muy solo. Entonces mi hermano y yo cogimos un vuelo y nos vinimos para ayudar a mi padre en el trabajo. ¿Cómo fue para ti ver a tu padre de nuevo? Terrible. Él no. Había pasado tanto tiempo que no nos reconocía. Había envejecido mucho. Han pasado casi 2 décadas desde su secuestro. La tragedia hace mucho que se olvidó. En un informe de investigación del Senado, Estados Unidos explicó parte del programa de secuestros de la CIA. Nunca se disculparon. Por otro lado, Macedonia del Norte no solo le pagó una indemnización de 60.000 euros. En 2018 este pequeño país pidió disculpas oficialmente.
El gobierno alemán no ha hecho absolutamente nada para ayudar a Khaled el-Masri. Alemania nunca se ha posicionado con este caso. Y eso que Khaled el-Masri es un ciudadano alemán. Consecuentemente, tiene derecho a saber qué papel jugaron exactamente las autoridades alemanas, porque evidentemente desempeñaron un papel en este caso.